En este video voy a hablar un poco de las especificaciones técnicas necesarias en los sistemas informáticos que usan Photoshop. Cuando surgió al mercado en 1990 la primera versión de Photoshop, los equipos, el hardware, era bien rudimentario y bien limitado a nivel técnico. También las prestaciones del programa eran sumamente, si la comparamos con las aplicaciones actuales, eran sumamente limitadas. A medida que obviamente las nuevas versiones salen al mercado y hay una accesibilidad de un hardware mucho más especializado, las posibilidades del programa empiezan a crecer exponencialmente. Photoshop de alguna manera es un programa que demanda muchos aspectos técnicos por parte de la computadora. Necesitamos una computadora, un sistema informático que tenga cierta rapidez de procesamiento. Necesitamos un sistema que tenga una memoria temporera, una memoria RAM bastante amplia para poder efectuar todos los cálculos matemáticos que le va a permitir a Photoshop hacer todo lo que hace dentro de nuestras posibilidades como usuarios. Normalmente Photoshop, cuando maneja un archivo de 10 megas, por ejemplo, una imagen que tenga esa cantidad de información de 10 megas, que es una información hoy para nuestros estándares bastante limitada, ella necesita por lo menos 10 veces esa cantidad de información en memoria temporera para poder procesar ese archivo. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos máquinas que tengan una memoria RAM y una memoria de almacenamiento bastante amplia. Por eso que no podemos... eso no quiere decir que obviamente no voy a poder utilizar Photoshop en un sistema que esté limitado técnicamente, sino que voy a tener grandes problemas a la hora de utilizar archivos de gran tamaño para procesar esas imágenes en sistemas limitados. Por lo tanto, es muy importante prestar atención a esos aspectos técnicos, ¿no?, antes de empezar a trabajar en Photoshop. Y obviamente en qué máquina estamos trabajando, las posibilidades de la máquina, si tengo algún tipo de almacenamiento externo que me va a permitir ayudar al sistema a procesar la imagen o almacenar el contenido que estoy manipulando. Por lo tanto, es muy importante hacer un análisis del hardware que estamos utilizando para poder trabajar de forma eficiente dentro de Photoshop. Recapitulando, una buena máquina en la que nos va a permitir un buen funcionamiento dentro de Photoshop es una máquina con un procesador bastante rápido. En mi caso, yo estoy utilizando un procesador i7 de la MacBook Pro y utilizar el máximo memoria RAM disponible. En mi caso, mi máquina viene ya de fábrica con 16 gigas. Hay gente que dice que inclusive debemos trabajar a 32 gigas o inclusive más, ¿vale?, para ser más eficientes. Y un buen disco duro externo para almacenamiento. 1 tera es una buena opción. Ya si tenemos 500 gigas, vamos a tener ciertas limitaciones en términos de almacenamiento a medida que vamos trabajando las imágenes. Definitivamente, si tengo un disco duro pequeño, puedo usar un disco duro externo. Mientras más rápido sea el disco duro externo, mucho más eficiente va a ser el flujo de información entre el disco duro y la computadora. Por lo tanto, es muy importante prestar atención a las revoluciones por minuto que tenga ese disco duro que estamos comprando externo. Existen discos duros baratos, accesibles, que no son muy rápidos, y existen discos duros mucho más especializados que se utilizan para procesar información de video, por ejemplo, que utilizan revoluciones mucho más altas y obviamente son más costosos. Por lo tanto, esos aspectos técnicos hay que tenerlos en panorama, ¿no?, en una visión amplia para saber dónde estamos como usuarios en relación a nuestros sistemas. Por otro lado, nosotros en cuanto a hardware utilizamos los retocadores. Los que trabajamos mucho con la imagen manipulada dentro del contexto de Photoshop utilizamos una tableta gráfica. En el mercado hay varias marcas
más conocida es Wacom, Intuos, que es el modelo, y vienen diferentes tamaños, desde tamaño 4x5, 9x12, inclusive tamaños más grandes. La marca Wacom hace otro tipo de dispositivo, que son los monitores Cintiq, que son dispositivos un poquito más caros y hacen una función similar a la tableta gráfica. La tableta gráfica te va a permitir una flexibilidad en términos de manejo de las herramientas de dibujo y herramientas de manipulación y selección, y te va a dar una flexibilidad a largo plazo evidente. Por lo tanto, es una buena inversión invertir en este tipo de equipo. Por otro lado, como usuarios, dentro de Photoshop, nosotros tenemos la posibilidad de poder controlar ciertos aspectos esenciales del manejo y la funcionalidad del programa. Para ello, tengo que entrar a las preferencias del programa. En el contexto de Mac, tú accedes a las preferencias de Photoshop a través de Photoshop, Preferences, y vas a General. Aquí aparecen, como pueden ver, aparecen un montón de preferencias. Muchas de ellas son realmente de fábrica, vienen ya con las especificaciones correctas para poder tener un funcionamiento óptimo con respecto al programa. Por lo tanto, en el contexto de Photoshop, las preferencias son sumamente importantes antes de empezar a trabajar en nuestros sistemas, para establecer, obviamente, la flexibilidad en términos de manejo de las herramientas, la forma en que se va a prever las herramientas, la disposición de las herramientas y otros aspectos, como puede ser uso de discos duros externos, uso de memoria de forma eficiente, etc. Por lo tanto, básicamente las preferencias es como el motor del vehículo en un automóvil contemporáneo. Yo les recomiendo, hay ciertos aspectos que que de fábrica ya vienen aplicados, y yo les recomiendo que si estamos trabajando en Photoshop y queremos ser eficientes, pues es recomendable que si vas a Tools, el Animated Zoom se elimina, y si vas en mi caso, me gusta eliminar Enable Floating Documents Window Docking, porque me gusta siempre tener las ventanas de forma flotante. No quiero que se acople al puerto de pestañas. Por lo tanto, yo le quito esto para que no ocurra eso. Ustedes lo pueden dejar encendido sin ningún problema. Por lo tanto, realmente todos estos aspectos se pueden dejar tal como están, ¿vale? Yo únicamente le he quitado Animated Zoom, y algo que también quitaría es Enable Flick Panning. Estos aspectos lo que hacen son recrean unas animaciones cuando yo me acerco y me alejo que le van a restar eficiencia al procesamiento de la imagen, ¿vale? Por lo tanto, va a entorpecer de alguna manera el funcionamiento efectivo cuando trabajamos con archivos pesados. Por lo tanto, es recomendable quitarlos porque realmente su función es puramente visual. Otro aspecto que yo también voy a Performance, y aquí, como pueden ver, yo tengo aquí toda mi memoria, y básicamente el defecto es el 70%. El 70% de la memoria de mi computadora, por defecto Photoshop la utiliza. Yo, dependiendo si ustedes utilizan diferentes aplicaciones a la vez o no, yo les recomiendo que lo dejen en 70. Si quiero ser más eficiente y no abro muchas aplicaciones a la vez, podríamos subirle a 90, ¿vale? Ese es el estándar, ¿vale? En cuanto a este apartado, lo podemos hacer tal cual es. En ScratchDisk, de alguna manera, aquí controlamos básicamente el disco duro externo y el uso del disco duro externo como memoria temporera. Como les dije, de alguna manera, si yo no tengo... El RAM es fundamental, porque el RAM me va a permitir, el RAM, que es la memoria temporera, me va a permitir que si mi archivo es de 10 megas,
Photoshop va a necesitar 10 veces esa cantidad de memoria temporera para procesar el archivo. Por lo tanto, va a tener que acceder al RAM, a la memoria temporera, utilizar 100 megas en ese caso, para poder trabajar la imagen y procesar la imagen. ¿Qué pasa si yo no tuviese ese RAM disponible? Porque a lo mejor mi sistema es mucho más limitado. Tendría que usar el disco duro, el espacio de disco duro externo, como ese RAM o esa memoria temporera. Y eso se le llama Scratch Disk. Por lo tanto, es muy importante que siempre en nuestros sistemas de computadora, donde trabajamos con Photoshop, dejemos el disco duro externo con espacio libre. Por si acaso la computadora tiene que usarla como Scratch Disk. Esto es fundamental. Si yo no tengo espacio de disco duro disponible, a la hora de manipular la imagen, cuando Photoshop me está pidiendo más memoria temporera, pues no va a poder procesar la imagen. Por lo tanto, es muy importante tener ese Scratch Disk disponible o ese espacio de disco duro libre en nuestro sistema. Por último, algo muy importante es el History States. Ya veremos los estados de la historia. La historia es básicamente una bitácora que te va incluyendo todos los pasos de manipulación de la imagen y es sumamente útil. Entre el contexto de Photoshop, tú vas a Performance y tú puedes manipular la cantidad de pasos que te va a guardar dentro del contexto de esa historia. Puedes llegar hasta 1000. ¿Qué pasa? A medida que yo subo ese número a mayor número, le va a restar potencial al sistema informático. Por tanto, no es recomendable subirlo a 1000. Yo le recomiendo, ¿ve? El defecto, como pueden ver, es 50. Inclusive yo lo podría bajar a 30. 30 pasos que se van a guardar en memoria durante el proceso de manipulación. Lo puedo subir o lo puedo bajar. Pero acuérdense, si yo lo subo, le va a restar potencial al sistema informático. Con respecto al resto, realmente son aspectos que podemos controlar. Por ejemplo, yo puedo controlar aquí los cursores, la forma de representación de los cursores, la forma en que se representa transparencia, la forma en que se va a representar visualmente las unidades de medición y las guías, ¿no? A nivel de color, etcétera, etcétera, ¿vale? La representación de texto. Por lo tanto, aquí controlo todos los aspectos fundamentales de manejo de cualquier elemento visual o textual dentro de Photoshop. Bien importante, si yo ya he hecho todos los cambios que yo quiero realizar sobre mis preferencias del programa y le doy OK, automáticamente no se van a aplicar. Yo tengo que salir del programa, volver a entrar y cuando vuelva a entrar se van a aplicar esos cambios realizados en la sesión anterior. Espero que hayan tenido, que he podido explicar un poquito esos aspectos fundamentales de las preferencias que son fundamentales y bien importantes para un retocador de imágenes en el contexto de Photoshop.